Tenemos el interfaz de base de inicio del Revit. En este caso yo tengo el Revit 2021. El interfaz de inicio es muy similar en los diferentes Revit, en los diferentes años que tengamos de la versión del Revit, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es la creación de una familia paramétrica. Y para eso necesitamos la plantilla base, que ya viene por defecto dentro del Revit. Lo que vamos a hacer en la pantalla de inicio del programa, vamos a ir a familias y le vamos a poner en nuevo. Vamos a crear una nueva familia, que esta va a ser una familia paramétrica. En este caso vamos a crear una puerta. Y ya ustedes lo pueden replicar para ventanas, mamparas, otro tipo de elementos, barandas. Diferentes elementos ustedes pueden ir creando en base a lo que vamos a ver hoy día en el webinar, ¿no? Entonces, nos vamos a Family Templates y estos son los templates que te vienen por defecto en el Revit, ¿no? Cuando descargas el contenido de Autodesk, al descargar el Revit, también te vienen este paquete de archivos. Nos vamos a English, el Metric, y vamos a ir a Metric. Acá hay uno que dice Door, y en base a ese vamos a trabajar. Ya. Abrimos esto y le damos a abrir. Esperamos a que cargue. Ya. Siempre nos abre esta vista por defecto. Ahorita la vamos a ver. Y ahí tenemos diferentes, en la vista tenemos diferentes elementos, ¿no? Tenemos esto que es el Project Browser. En la parte, en mi pantalla está configurada en la parte izquierda y a la parte derecha tenemos el tema de propiedades. Propiedades, sí. Entonces, este es el plano de referencia. Acá podemos ver que ya tiene algunas distancias o parámetros elaborados. Por ejemplo, le damos clic, este es un muro básico, porque recordemos que tenemos diferentes tipos de familias. Hay familias eh, que necesitan de otras para existir. En este caso, la puerta necesita una familia que la anide en sí. Entonces, por eso también dentro de la plantilla nos aparece este muro básico, pues, ¿no? Porque la puerta o la ventana, las mamparas necesitan de estos elementos para que puedan existir dentro del programa. Entonces, tenemos la vista de techo, vistas 3D y los alzados, ¿no? En este caso, vamos a hacer vamos a abrir el alzado exterior y vemos que por defecto ya tenemos esto, ¿no? El marco y la puerta en sí, ¿no? Entonces, el corte y aquí está la puerta. A ver. Ya me parece. Aquí están los elementos, ¿no? Que acá tenemos la puerta y el marco, ¿no? Y acá también tenemos distancias, etcétera. Lo que vamos a hacer, vamos a borrar todos los elementos dentro que ya tienen el, el archivo en sí. Borramos todo y también borramos los parámetros, ¿no? Las cotas que ya tenemos puestas acá, para comenzar de cero, ¿no? Entonces, tenemos ya, si se dan cuenta, acá teníamos antes el hueco, ¿no? El marco. Entonces, ahora ya no lo tenemos y solo tenemos el muro. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a crear, primero un vamos a crear el marco y al final le vamos a hacer el vacío. Entonces, para esto vamos a utilizar el tema de la extrusión. Vamos a ir a la parte de crear y vamos a poner extrusión.
Y lo que vamos a crear es igual, ¿no? Podemos utilizar las líneas o podemos usar el rectángulo. Y lo que podemos hacer es esto y esto. Y ay, un ratito. Lo que pasa es que ya teníamos, no sé, un ratito. Teníamos líneas, estas son líneas de referencia, ¿no? Centro, la parte de arriba y la línea de referencia del nivel. Entonces, lo que podemos hacer también es nosotros eliminar estas líneas de referencia. La de centro la vamos a dejar y las otras. Porque estas líneas de referencia son importantes ya que a estas líneas de referencia nosotros vamos a ponerle como, cada elemento se va a ir como que poniéndole a cada línea de referencia se va a ir vinculando cada elemento que creemos. Entonces, estas líneas de referencia nos van a servir también para definir dimensiones, para poner estos parámetros que nosotros querramos definir, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que es importante crear primero nuestras líneas de referencia. Como ya las teníamos creadas por defecto, yo lo que he hecho es borrarlas para que ustedes vean cómo se crean y en base a eso vamos a como que a partir de cero en nuestra familia paramétrica, ¿no? Que en este caso va a ser una puerta. Entonces, nos vamos acá a crear y a la parte donde dice referencia le vamos a poner línea de referencia y vamos a ponerla vamos a hacer dos líneas paralelas similares a las que teníamos y acá tenemos otra línea. No, vamos a crear planos de referencia. Las líneas de referencia nos están. Ya. Creamos planos de referencia acá y acá. En este caso, por ejemplo, queremos tener una puerta de 2 hojas. Es lo que vamos a crear en este caso. Entonces, no sé, cuáles van a ser las dimensiones. Podemos ponerle, o sea, para nosotros distribuir nuestras líneas, podemos usar, ahí es válida varias cosas, o sea, varios elementos. Podemos usar, por ejemplo, en este caso, el tema de medir, la notación de cota, y nos vamos acá, ¿no? Y lo que podríamos hacer es modificar hacemos clic en el plano de referencia y acá modificamos. Por ejemplo, que tenga 800. En este caso, las familias siempre, generalmente se trabajan en milímetros. Por ejemplo, vamos a gestionar y vemos el tema de unidades del proyecto. Es importante siempre que veamos esto para ver siempre las unidades en las que estamos trabajando, ¿no? Que acá vemos longitud, estamos trabajando en milímetros. ¿Por qué se trabaja generalmente en milímetros este tipo de las familias? Porque a veces hay dimensiones que son muy chiquitas y es más fácil trabajarlo en milímetros, pero si a nosotros se nos acomoda mejor o nos parece para nuestro proyecto lo idóneo es trabajar en metros o en otro tipo de unidades, lo trabajamos de esta forma. En gestionar, vamos a unidades del proyecto y podemos modificar acá el tema de las unidades. En este caso, trabajémoslo en metros y le damos con 2 posiciones decimales para no, y ponemos aceptar. Y aceptar, y automáticamente las unidades se actualizan, ¿no? Y también podemos seleccionar acá y le damos acá a la unidad y le ponemos 0.80. O pongámosle 0.90 y se van a ir modificando las líneas a la distancia que nosotros le pongamos. Igual le ponemos 0.90 y así. Ya tenemos ya tenemos estas distancias y ya tenemos estos planos de referencia. Ahora lo que vamos a hacer una extrusión en esta parte. Entonces, para crear primero, por ejemplo, el marco. Cuando tenemos
Cuando tenemos, por ejemplo, una puerta a dos hojas, lo primero que tenemos que hacer es el marco y luego cada hoja, ¿no? Acá vamos a tener una y acá otra, ¿no? Y de esta forma vamos a hacer esta familia paramétrica. Ya, es lo que vamos a hacer va a ser eso. Vamos a crear y y le vamos a dar a la extrusión. Y podemos hacerlo línea por línea o podemos usar estas formas o le picamos a seleccionar líneas, ¿no? Eh, si le damos para hacer una extrusión, el programa siempre va a requerir que esto sea una forma cerrada. Entonces tenemos que hacer que esto sea una forma cerrada. Y lo que vamos a hacer es darle un espesor a esta línea que hemos creado en, en referencia a estos planos de referencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, le vamos a picar acá esto donde dice seleccionar líneas y acá le vamos a poner desfase, que es como hacerle un offset. Entonces, ¿cuánto de espesor va a tener nuestro marco? Pongámosle 5 centímetros, 0,05. Entonces, le vamos picando así y finalmente vamos a tener esto, ¿no? Y luego vamos acá y unimos las líneas. Uy, me olvidé de quitarle el desfase, entonces me seguían saliendo las líneas con el desfase. Entonces, ahora sí ya no tiene desfase. Y ya está. Y tenemos que con la parte de recortar o extender, le vamos a darle para terminar de cerrar la forma, pues, ¿no? Y le damos acá, por ejemplo, inicio de extrusión 0 y te dice que el final de la extrusión te dice 0,25. Es como el espesor que le va a dar a esta forma, ¿no? Entonces, hay que hacerlo y luego vemos y vamos modificando cómo se va viendo, ¿no? Podemos abrir el 3D para ir viendo cómo va, ¿no? Y lo vamos girando y ahí ya tenemos el marco. Pero si se dan cuenta, eh, la extrusión pasa el tema del marco de la... A ver, y ya. Pasa el marco, pasa el espesor del muro que tenemos por defecto. Entonces lo que vamos a hacer es es crearle un parámetro o lo que vamos a hacer es vincular a las caras del muro para que la extrusión siempre esté, o sea, si tenemos un muro de 20, nuestro marco va a ser de 20. Si tenemos un muro de 10 centímetros, nuestro marco se va a referenciar al muro que tengamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a ir a uno de los alzados. Am, Gerson, ¿a qué te refieres con ampliar el muro? Claro, o sea, la idea, por ejemplo, acá en la plantilla de la familia tenemos un espesor predeterminado, que en este caso es 15. Nosotros, si queremos, podemos modificar esto y podemos modificar a otro tipo de muros, a diferentes espesor.
usar otro tipo de, editar el tipo, etcétera, ¿no? Entonces, acá podemos modificar el espesor del muro, pero esto nos sirve de base para nosotros, o sea, utilizar la geometría de este muro para parametrizar nuestro elemento. Eh, Mira, los bloques de AutoCAD son, a ver, el concepto es similar, pero el asunto es que cuando hablamos de familias, son elementos que sí tienen información y sí tienen geometría 3D. Entonces, y nosotros al ponerle parámetros podemos ponerle información ya sea geométrica o solo información de texto, y eso nos va a hacer que estos elementos se asimilen a lo real, ¿no? A la construcción. Y depende de ya del lote en que se trabaje cada familia, se puede ir agregando información, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita va a ser un lot 200, o sea, va a ser algo muy simple a nivel como que anteproyecto. Claro, o sea, la idea de tener familias paramétricas es que uno no dependa de las familias que encuentre en internet o que tienes por defecto de AutoCAD. Entonces, en el caso, por ejemplo, que póngase un ejemplo X, que estén trabajando en una empresa que fabrica ventanas y tienen que hacerlas de acuerdo a la fabricación de esas ventanas, o sea, el catálogo, a las fichas técnicas que tienen esa empresa como tal. Y los contratan ustedes. Ustedes tienen ya o sea, no van a decir, no, es que Autodesk me da solamente estas familias o esta es la familia que encontré en internet. No, ustedes pueden ir generando estas familias y creando sus familias paramétricas según la necesidad del proyecto, ¿no? Entonces, esa es la idea de tener familias paramétricas. Entonces, y también que ustedes puedan tener su propia biblioteca, ¿no? Porque a veces descargamos familias de internet y ¿qué pasa? Que nos vienen como que familias tipo de fabricación, entonces tenemos parámetros extraños, elementos, o sea, por ejemplo, materiales que no requerimos o detalles que no se necesitan o información que no necesita nuestro proyecto, entonces comienza a tener información que no está de acuerdo a un estándar BIM en el que se desarrolla nuestro proyecto. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan usar y crear sus propias familias. O sea, yo no digo que sea imprescindible o determinante que ustedes sí o sí creen sus propias familias, porque también tenemos las familias de Autodesk y es válido usarlas. Pero va a haber casos excepcionales en las que ustedes van a tener que crear familias. Entonces, esta información es importante porque les va a servir de base para que ustedes puedan crear en algún momento una familia en caso lo necesiten, pues, ¿no? Espero haber absolvido sus dudas, chicos. Igual si es que tienen alguna duda adicional, me la hacen saber por el chat. Voy a estar leyéndola, leyendo los mensajes conforme vayamos avanzando con el webinar. Ok, ya, tenemos acá el plano de referencia y, por ejemplo, acá tenemos, o sea, como que flechitas, ¿no? Y esto también nos permite modificar los espesores, modificar este, mire, por ejemplo, así puedo modificar también la extrusión. Ah, Brisa, ¿qué tal? Le di 5 centímetros de offset, de desfase. Y acá, por ejemplo, lo podemos modificar también manualmente. Así. Entonces, lo que voy a hacer, lo siguiente. Primero, vamos a parametrizar el espesor. O sea, por ejemplo, si es que tenemos no sé, por ejemplo,
A veces queremos darle 5 centímetros, otros 3, otros 4, según el diseño, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es igual crear unos planos de referencia para definir el espesor. Entonces, y me olvidé de decirles, por ejemplo, acá a cada plano de referencia podemos cambiarle el nombre. Por ejemplo, acá podemos ponerle izquierda como izquierda y derecha, ¿no? ¿Para qué le ponemos nombre? Para nosotros poder tener un mejor orden del trabajo. Entonces, acá le ponemos marco izquierda y el otro marco derecha. Le vamos a crear. Crear y vamos a plano de referencia. Y le damos a marco derecha. Entonces, y le vamos a también crear otro plano de referencia y le vamos a cambiar el nombre. Marco superior. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué hacemos si, por ejemplo, no se marca esto. Ya, ¿qué hacemos si, por ejemplo, nosotros queremos que el espesor de nuestro marco, o sea, los 5 centímetros que le hemos puesto de offset, se pueda modificar, se pueda variar? O sea, que nosotros pongamos, por ejemplo, en nuestra familia, cuando nosotros editemos el tipo 10 centímetros y se modifique, se mueva automáticamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a crear un parámetro para el marco de la puerta. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿cierto? Ya, un momentito, por favor. Ya. Le vamos a crear acá a un parámetro. Por ejemplo, vamos a acotar este plano de referencia con y vamos a seleccionar esa cota. A esa cota que va a ser un parámetro como que de geometría, de dimensión. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar esta cota que hemos hecho, esta anotación, y acá va a haber una parte que dice texto de etiqueta. Y acá dice ninguno. Y acá nos dan varias opciones, pero nosotros vamos a crear nuestro propio parámetro, nuestro propio texto de etiqueta. Y acá le vamos a dar a un nuevo y podemos hacer a partir desde un parámetro de familia o un parámetro compartido. En este caso solo vamos a usar parámetros de familia, pero ya eh, eh, luego les explico exactamente qué es un parámetro compartido y por qué también es importante aplicar el tema de parámetros compartidos. En este caso vamos a usar solamente parámetro de familia. Usamos parámetro de familia y ponemos acá, por ejemplo, em, espesor marco. Va a ser de tipo, de ejemplar. Cuando ponemos tipo, es de acuerdo
al tipo de familia. O sea, nuestros elementos en el Revit se categorizan por categoría, que en este caso puede ser mm, muros, puertas, etcétera. Luego tenemos familia, y en este caso es puertas. Y luego de familias tenemos tipo, que es como que, por ejemplo, familia es como que puerta de 2 hojas, puerta de 1 hoja. Tipo sería puerta de 90 por 180, o sea, que de esa puerta de 1 hoja tenemos las dimensiones, ¿no? Y, sí, y ejemplar es cada elemento dentro del modelo. Entonces, en este caso, nosotros queremos que sea por tipo. Por ejemplo, para tener un tipo de puerta determinado. Por ejemplo, si tenemos una puerta de 90 centímetros, queremos que siempre su marco sea de esta dimensión. Entonces, esto nos sirve para seleccionar si va a ser un parámetro por tipo o de ejemplar. O sea, también se le conoce ejemplar como de distancia. O sea, va a ser único para ese elemento y se puede modificar para ese elemento. Generalmente estos parámetros se trabajan por tipo. Entonces seleccionamos tipo y ponemos aceptar. Ya, acá dice espesor marco 17 centímetros. Nosotros podemos modificar esta dimensión a la que nosotros querramos. En este caso pongámosle 10, por ejemplo. Ya, lo que vamos a hacer es, y le vamos a poner la misma dimensión que se mantenga. Y podemos repetir como que el parámetro. Pero sí tienen que tener cuidado que al seleccionar, siempre seleccionen el plano de referencia. ¿Por qué? Porque el plano de referencia va a ser como nuestro eje con el que nosotros le vamos a alinear cada una de las dimensiones, cada cota y cada elemento que estamos graficando, que estamos modelando. Entonces, seleccionamos las cotas y le ponemos el mismo parámetro, que es el que hemos creado, espesor marco, 10 centímetros, igual. Acá le ponemos espesor marco, 10 centímetros. Y ahorita seleccionamos el elemento y ponemos editar extrusión. Mira, por ejemplo, vamos a mover esto al plano de referencia. Hay que darle y vamos a picar y cuando piquemos el plano de referencia, le damos el candadito. De esta forma, nos aseguramos de que ese elemento va a estar como que sí, sí o sí va a estar alineado a eso, a esa dimensión que le hemos dado, a ese plano de referencia. O sea, cuando nosotros hacemos y le damos el candadito, nos aseguramos de que eso esté ya vinculado sí o sí a esas líneas con las que estamos nosotros graficando. Entonces, lo mismo vamos a hacer para estos elementos si están con candadito. No, estos no. La idea es que todos nuestros elementos que nosotros querramos que sean como que tipo que se modifiquen geométricamente conforme nosotros vayamos ingresando parámetros, vamos a necesitar que estén alineados o con el candadito puesto, vinculados a los planos de referencia. Entonces les ponemos los candaditos y le ponemos los candaditos. Y acá nos dicen, ¿no? Las líneas resaltadas se solapan, porque acá habíamos creado unas líneas delgaditas, ¿no? Borramos esas líneas y vamos a cerrar. Y vamos a vincularlo de esta forma. Sí, es para que no se mueva y para que, por ejemplo, si nosotros movemos nuestros planos de referencia, nuestra extrusión o nuestra geometría se va a mover en conjunto con ese plano de referencia. Y para eso nos sirve.
y le damos, es con este parámetro con esta herramienta que es recortar y extender, vamos dándole vamos juntando la geometría, ¿no? Para que ya tengamos un polígono, ¿no? Cerrado, porque eso es lo que nos va a requerir el programa para poder hacer la extrusión. Entonces le damos check. Acá nos dice que las líneas no se intersectan. Entonces, continuar. No hemos cerrado bien ese ítem. Ya, ahora sí. Ya está. Y por ejemplo, si nosotros nos vamos por ejemplo, acá podemos, en esta parte, acá podemos ver las propiedades y todo de los elementos. Por ejemplo, acá podemos ver las propiedades de este tipo de familia que estamos creando y acá tenemos los parámetros, ¿no? Dice espesor de marco 0.10. Acá le puedo poner, por ejemplo, le podemos modificar a 0.5, por ejemplo, como estaba antes, y le damos a aplicar. Y automáticamente han visto que se reduce el espesor. O si quieren, le podemos poner para que se note 0.20. Le damos a aplicar y automáticamente, como nosotros hemos configurado esta cota y el gráfico y el tema de la extrusión y la geometría está alineada a esos planos de referencia y esos planos de referencia están alineados a estas cotas paramétricas que le hemos puesto, podemos nosotros modificar automáticamente esto, ¿no? Y le ponemos aplicar. Y de nuevo se vuelve a 5 centímetros. Y de esta forma nosotros podemos ver el tema del marco, ¿no? Para nosotros poder trabajar de esta forma de manera más rápida. Por ejemplo, si necesitamos modificar, ya no necesitamos modificar toda la familia, ¿no? Solo vamos y modificamos el parámetro que nosotros hemos creado. Esa es la idea de generar estas cotas para que ayuden a que el trabajo dentro del modelo sea mucho más rápido y mucho más fácil. Ya. Eso es en cuanto al modelo. Por ejemplo, el tema, ya teníamos, vamos a modificar el tema de la altura. A ver, un momento. Vamos acá a cota alineada, le damos la base, nivel de referencia base y el de arriba. Ya tenemos seleccionamos y nos vamos acá. Ya tenemos altura. Y nos aparece esto, ¿no? Y nos dice que restringiría demasiado el boceto. Me parece raro. Ahora vamos a ver. Ya. Entonces, por ejemplo, haciendo lo mismo, podemos modificar, por ejemplo, a 240, por ejemplo, si quiero modificar la altura de la puerta. Y automáticamente esto se modifica, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro gráfico, está vinculado a este plano de referencia, que es el plano superior. Ya, es el plano superior. Entonces, nosotros al modificar las alturas o las dimensiones, se actualiza automáticamente, ¿no? Por ejemplo, quiero que la altura de mi puerta sea 220 y le pongo aplicar. Y así. Y de esta forma podemos ir eh, creando nosotros parámetros para mejorar el trabajo dentro del modelo. Y lo mismo vamos a hacer para el ancho, ¿no? A ver. En este caso vamos a dejarle con 210 y le damos a aplicar y le damos a aceptar.
Y si quieren que se vean las letras más chiquitas o más grandes, modifican acá el tema de la escala y de esa forma pueden trabajarlo mejor. Ahora vamos a crear, primero, creamos una cota y le damos que sea igual para que esto siempre esté al medio. O sea, para que si nos, o sea, creamos esta cota y le damos esta restricción de que sea igual. O sea, si esta dimensión es 20, esta también va a ser 20. Si esta es 30, esta también va a ser 30. Entonces nos aseguramos de que este plano de referencia siempre esté al medio. Y va a ser importante, ¿por qué? Porque en este caso estamos creando un, una puerta de dos hojas, entonces siempre queremos que se mantenga la simetría, ¿no? Y ya depende del caso que ustedes vean a futuro, pueden ir creando, ¿no? Acá tenemos un 80. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar y le vamos a asignar, ya había uno que decía anchura, 1 metro. Y vieron que como ya el parámetro estaba relacionado a 1 metro, automáticamente se puso a 1 metro. Entonces lo que vamos a hacer es acá modificar y le vamos a poner, por ejemplo, 220. Y le vamos a aplicar y automáticamente se actualiza, ¿no? O 1.80 como lo teníamos antes. Y automáticamente se actualiza, ¿no? Y le damos a aceptar. Y de esta forma vamos modificando ya nuestro marco, ¿no? Y ya va quedando como que para desarrollar dentro del proyecto, ¿no? Tenemos acá ya el marco. Siempre revisamos en el 3D. Y ahora, ¿qué nos falta? Configurar que esto esté alineado a las caras del muro. Entonces nos vamos a una vista exterior y tenemos acá esto, ¿no? Y lo que hacemos es alinearlo al muro y le ponemos el candadito. Y lo mismo, ¿no? Lo alineamos a la cara del muro y le ponemos el candadito. Y de esta forma, si es que el muro cambia, mira, vamos a ver, por ejemplo, si el muro ahorita es de 15, le ponemos de 20, automáticamente se modifica el espesor del, del, del marco. ¿Se dan cuenta? 15, 200, 300. Entonces, la manera en que como nosotros trabajemos con los planos de referencia, el, el- los candaditos y todo eso va a ayudar a que nosotros podamos parametrizar nuestra familia, ¿no? Entonces, dejémoslo en el de 15 y ya está. Y ya tenemos ahora el marco. Ahora lo que vamos a crear es una forma vacía, porque si se dan cuenta, todavía tenemos el marco, pero la puerta está entera, pues no se ha modificado nada. Entonces lo que vamos a hacer en el exterior, vamos a crear formas vacías, una extrusión vacía, para que nos dé un vacío de las dimensiones que queremos, ¿no? Vamos a hacer un cuadrado y lo que vamos a hacer es ponerle candadito a todos los planos de referencia. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el vacío también esté vinculado a esos planos de referencia. Si modificamos las dimensiones de la puerta, el vacío también se va a modificar de acuerdo a eso, ¿no? Entonces le damos check y nos vamos a la vista 3D. Uy, qué raro.
Mm, ujú. Ya, me parece que hemos creado. A ver, sí. Ya, no nos permite crear el vacío. Qué raro. Ay, ay, y ya, ahora sí. Vamos a crear el vacío por dentro para que no nos corte la geometría. Ya, ya tenemos el vacío, que este vacío se ha creado como sólido. Entonces, ese es el problema. Lo que, esto es cuando quieren crear formas vacías. Lo que vamos a hacer es crear un hueco. Hacemos hueco y creamos esto. No era con... La extrusión te genera formas, o sea, geometrías, volúmenes en 3D, y cuando pones vacíos te da volúmenes vacíos, o sea, no va a tener nada de dentro, pero sí te va a crear un volumen, ¿no? Como geometría. Entonces le damos que candadito a los extremos y le damos check. Ya, ahora sí. Ahora sí ya tenemos el vacío. Y de esta forma nosotros podemos ir trabajando, ¿no? Con el tema de los vacíos y de los cortes, etcétera, ¿no? Y ya, ahora ya tenemos el marco y el, y el hueco, ¿no? Del vano de la puerta. Lo que vamos a hacer ahora es crear las hojas, ¿no? Ya. Nos vamos a ir a la vista en planta, que es el plano de referencia, ¿no? Que nos vamos acá. Lo que vamos a hacer es crear dos hojas eh, que vayan así, ¿no? Vamos, para que ustedes puedan observar, vamos a hacer que estén así. Ay, lo siento por las líneas todas chuecas. Pero que esto esté a eje, ¿no? Que la distancia de acá a acá sea la misma, o sea, que siempre se mantenga al medio, ¿no? Cada una de las hojas. Eh, para de esa forma nosotros poder crear, definir espesores y que se mantengan hacia un lado, el espesor que nosotros definamos. Eh, ya. Nos vamos a la vista exterior
Y lo mismo que hemos hecho anteriormente, vamos a crear, ¿no? Y en este caso, eh, no necesitamos eh, más, a ver, para explicarles. Para el marco vamos a necesitar este eje, que ya este plano de referencia, este y este. Ya no necesitamos crear más planos de referencia, porque si creamos otro, nos va a decir que por ejemplo, no se va a alinear al centro o a estos planos de referencia que ya tenemos, sino vamos a tener que poner ya otras dimensiones, ¿no? Como les decía, en este caso vamos a crear con una extrusión simple el marco, ¿no? Y le damos candaditos. Nunca se olviden de darle candadito. Y mantengan estas dimensiones de extrusión porque esto finalmente luego lo vamos a hacer lo vamos a definir en planta. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el tema del espesor y también el tema de ponerle el candadito en la línea del medio, ¿no? Para que cuando nosotros definamos el ancho o que diga el espesor del marco, sea uno mismo, ¿no? Entonces, le damos check y nos va a crear la extrusión, ¿no? Podemos revisarlo acá. Ya tenemos acá la extrusión. Si se dan cuenta, sobresale el marco porque esta extrusión que nosotros con la que estamos trabajando, le hemos puesto 25 centímetros, ¿no? Que no debería de ser así, pero ahorita lo vamos a modificar y lo vamos a corregir. Nos vamos al plano de referencia, a la planta, y lo que vamos a hacer acá sí es crear planos de referencia para definir este espesor. Este espesor del marco lo vamos a poner también con un parámetro. Para de esa forma nosotros poder, como ya hemos visto anteriormente, configurar las dimensiones y que la geometría automáticamente se adecue a las dimensiones que nosotros estamos colocando como parámetro dentro de nuestra familia. Entonces ponemos insertar, no, es crear, plano de referencia y le damos acá. Vamos a crear dos planos de referencia que nos definan el espesor del, del, este, de, de la hoja de la puerta, pues, ¿no? Entonces vamos a poner una cota alineada y vamos a acotar esto. Vamos a hacer esta cota continua para de esta forma nosotros definir qué se va a hacer el medio, ¿no? A ver, un ratito. Voy a bajarle la escala para poder ver mejor. Ya. Entonces, tenemos esto y le damos que es primero vamos a crear esta que está en medio y le vamos a poner de dimensión, pongámosle, por ejemplo, 0.05. Es que a veces nos muestra errores porque hay varios candaditos ya puestos, entonces, o no estamos cogiendo. Por ejemplo, acá, es que estamos cogiendo, ya sé por qué nos muestra ese error que vimos, ¿no? Miren, por ejemplo, cuando hagamos esto de las cotas, siempre tienen que tener en cuenta que les coja el plano de referencia, no el muro. Por ejemplo, acá nos está cogiendo el muro. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en esta parte nos va a decir qué elemento estamos por seleccionar, o sea, sobre qué está el cursor. Entonces, en esa barra gris nos dice muro.
damos tap y automáticamente se selecciona el plano de referencia. Seleccionamos eso. Y de nuevo plano de referencia. Tenemos que tener cuidado para que no nos coja otro elemento que no es el que queremos, ¿no? En este caso, para el tema de las cotas, siempre se trabaja con planos de referencia, siempre, porque si cogemos otros elementos dentro de la geometría, puede botarnos errores. Entonces, lo que vamos a hacer es, en nuestra extrusión, ponerle candadito hacia nuestros planos de referencia que hemos puesto, ¿no? Le damos candadito y ya está. Y ahora, por ejemplo, nos falta poner una cota para nosotros poder modificar esta dimensión. Entonces nos vamos le ponemos una cota primero y esta cota la seleccionamos y le creamos uno nuevo, por ejemplo, que se llame espesor hoja de puerta o algo así. O el nombre que a nosotros nos parezca, ¿no? Y va a estar en cotas y le ponemos aceptar. Y ya, pues ya tenemos este parámetro que se llama espesor hoja de puerta. Nos vamos acá y vamos a poder modificar. Por ejemplo, yo quiero que el espesor de mi puerta sea solo 5 centímetros. Y le doy a aplicar y automáticamente se modifica, ¿no? Le pongo que sea 4 centímetros. Aceptar y se modifica automáticamente. Igual esto lo podemos verificar si gustan en la parte 3D. Y ya tenemos la hoja de la puerta. Y de esta forma nosotros podemos crear familias paramétricas para los diferentes elementos que tengamos, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Y lo mismo podemos ir creando por ejemplo, lo que acabamos de hacer, lo replicamos para la otra hoja. Y si quieren hacerle, por ejemplo, en una ventana, le pueden configurar acá, le hacen más, por ejemplo, más planos de referencia. Le hacemos unos planos de referencia y luego creamos, ¿no? Una extrusión y así. O, mira, o lo que podemos hacer es crearle acá adentro, editar extrusión y le damos acá. Y le ponemos los candaditos para que se asocien a esas dimensiones, esos planos de referencia y le damos check, ¿no? Y ya nosotros podemos ponerle en la parte de, de acá y le podemos poner alguna cota, por ejemplo, em, le ponemos cotas, siempre teniendo en cuenta que nos coja siempre el plano de referencia, chicos. No se olviden siempre que el plano de referencia, ¿dónde vemos? En esta parte, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí me está cogiendo la extrusión, también la extrusión, y ahí recién me coge el plano de referencia. A ver, creo que, miren, por ejemplo, acá me está cogiendo la extrusión. Y ahí recién me coge el plano de referencia y ahí recién puedo colocar acá esto. Y de esta forma, a ver, ¿a qué como un, ay, ay,
Supongo que como cuando hay puertas talladas, cosas así, ¿a eso te refieres, Brisa? Lo que puedes hacer es, por ejemplo, eh, generalmente esas puertas talladas, lo que se puede hacer es por paneles, ¿no? Tienes esta extrusión y tienes otra extrusión que tenga un espesor menor y de esta forma lo vas configurando. Porque si, o sea, no se puede hacer, a ver, sí, o sea, lo vas trabajando por paneles, entonces de esa forma ya puedes tener uno solo. Igual lo vas asociando a tus planos de referencia y de esa forma se va haciendo. Entonces, por ejemplo, acá le ponemos una nueva, ¿no? Que diga marco ventana, algo así. Y le hacemos aceptar. Ya. Y a estos también los asociamos con ese marco ventana. Vamos. Ya. Y este también. Marco ventana. Ya. Y de esa forma podemos modificarlo, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, en propiedades de tipo de familia, nos vamos a marco ventana y le ponemos 0.25, por ejemplo. Y de esta forma se va a ir modificando nuestra familia. Igual, o sea, y ya dentro de esta familia podemos configurar el material, ¿no? Acá le podemos editar si es que va a ser sólido, vacío, y una subcategoría si va a ser cristal, hueco, montante. O sea, ahí hay como que categorías dentro de la misma familia, ¿no? Panel swing, panel, etcétera, ¿no? Este, Kevin, ¿qué tal? Una ventana en esquina, en dos direcciones, ¿cómo lo puedo crear? O sea, ¿te refieres a que no te estoy entendiendo? Una ventana que está justo en la esquina y que se abre en dos direcciones. Supongo que una ventana batiente. ¿A eso te refieres? Una de muros. Mm, ya. Lo que podrías hacer es igual, o sea, ahí ya te estoy entendiendo. Por ejemplo, acá lo estamos trabajando en un plano y lo que tú quieres es que este muro, por ejemplo, a ver, un ratito, ahí está, lo que pasa es que ahí ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el- tendrías que crear, ajá, sí, te estoy entendiendo. Lo que podrías crear es dos ventanas, uno en cada muro. Es que lo que pasa es que ¿cómo tú creas muros en Revit? Tienes un elemento acá y otro elemento acá. Entonces no te lo reconoce como un muro como tal. Entonces, tú para que tengas un elemento anfitrión, que en este caso es el muro, el elemento anfitrión, para la existencia de una ventana vas a tener que
eh, que Revit lo reconozca como un muro entero y eso no va a pasar. Entonces, lo que tienes que crear es una ventana para este eje y otra ventana para este eje y hacerlas coincidir. O lo que podrías hacer también es modelarlo como un muro cortina. O sea, esa es otra salida, pero como te digo, no va a permitir que se cree estas ventanas en L, o sea, una ventana así, porque el Reddit te reconoce los muros, el muro anfitrión es uno, la unidad, entonces no puedes tener para un solo elemento dos anfitriones, o sea, no te va a permitir la existencia de ese elemento. Y la solución sería crear dos ventanas o modelarlo como un muro cortino. Listo, ok. Gracias. Gracias a ti por la consulta. ¿Alguien más tiene alguna duda? Consulta, chicos, para ya dar por finalizado el webinar. Hola, Gerson, sí, dime. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo una duda. Por ejemplo, Dime. si yo creo una familia, ¿no? Ya, como podemos ver a la familia, Ok. y yo genero ¿no? Mi modelo en Revit, mi Ujú. pregunta es, cuando yo vuelva a cerrar el Revit y abrirlo, ¿esa familia ya creada lo voy a tener en ese banco de biblioteca que tiene Revit? ¿O yo tengo que guardarlo en un lugar especial para que me aparezca automáticamente y pueda yo generar pues mis modelados o mis proyectos que tenga más adelante? Ah, ya, perfecto, Gerson. Mira, justo cada pelo tu consulta y tu duda. Lo que vamos a hacer ahorita es guardar nuestro archivo para que esto nos quede. Vamos a archivo, guardar como, lo vamos a guardar o guardar como, guardar, y vamos a alguna parte de nuestra PC y le damos acá, ¿no? Puerta de dos horas. Donde nosotros tengamos guardado todas nuestras familias. Siempre es importante tener como un repositorio de los elementos que vamos usando, que vamos creando, cosa que si tenemos nuevos proyectos o cualquier, o sea, vamos a utilizarlo de nuevo, nos sirve de base, ¿no? O sea, o lo podemos usar de nuevo o nos sirve de base para poder crear otros archivos, ¿no? Le damos guardar, ya está. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, voy a abrir un nuevo proyecto y ya lo que podemos hacer es, em, nos vamos a insertar y podemos poner cargar familia. Y ahí buscamos en el archivo. O si es que tenemos todavía la familia abierta, lo podemos poder cargar en proyecto o cargar en proyecto y cerrar. Tenemos esas opciones, ¿no? Por ejemplo, cargar en proyecto y ya carga y automáticamente ya podemos poner la puerta, pero no, ahorita no la podemos poner porque no tenemos ningún elemento anfitrión, en este caso un muro, ¿no? No lo tenemos acá, entonces por el momento no podemos tenerlo. Pero si nos vamos a la parte del Project Browser, en familias, en puertas, ya podemos ver que ahí está, ¿no? Que ahí dice
puerta de dos hojas. Entonces ya tenemos esa familia cargada en el proyecto y de esa forma podemos ir cargando las familias. O sea, lo ideal es tener como un repositorio personal de lo que vayamos creando, de los elementos que vayamos haciendo, para tener. Sí, Gerson, a la puerta todavía eh, le falta ponerle los materiales, ¿no? Que se pueden poner ya en cada elemento. Por ejemplo, acá, propiedades puerta, plano de referencia, visible. Y acá podemos ir configurándole los materiales, ¿no? Acá le podemos poner por default. Acá son los materiales que te vienen por default, pero nosotros podemos ir creándole materiales a cada elemento, a cada extrusión que tengamos, ¿no? Y Brisa, ahorita tu consulta. Ajá, mira, hay varias opciones. Esto también va a depender del lot en el que estemos. Por ejemplo, si es un lot 200, no vas a necesitar las bisagras, pero si ya estás en un lot 350, que ya es eh, construcción como tal y necesitas detalles de fabricación, lo podrías crear si em, por sí, lo podrías crear por extrusión y ya le pones el elemento de la bisagra, ¿no? Igual puedes crearlas por extrusión las bisagras y le agregas el detallito y todo eso. Gerson, en cuanto el precio del modelado, eso depende del tipo de proyecto, de la complejidad. Es muy, ahorita yo no te podría dar un monto porque eso va a depender de que primero del lote en el que se va a trabajar. Segundo, de los usos a que se le va a dar al modelo. Por ejemplo, tú puedes modelar un proyecto solamente para generar planos y para detección de interferencias. ¿Qué pasa si tu cliente te dice, ¿y cómo yo obtengo metrados de esto? Cuando tú no has hecho la parametrización adecuada de un proyecto. Entonces, depende de el lot, también depende de los usos que se le vaya a dar al proyecto y si es que quieren desarrollar alguna dimensión dentro del proyecto. Entonces, hay bastantes factores, ¿no? Y en qué, y también qué tipo de proyecto es. No es lo mismo modelar un multifamiliar que modelar un hospital o que modelar, o que modelar, etcétera. O sea, de un unifamiliar, am, ahorita no te podría dar un monto, ¿cierto? En eso como te digo, hay bastantes elementos dentro de que analizar dentro del proyecto, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es tu cliente final? Si es que por ejemplo, para la obtención de licencia, o si es para generar renders, no sé, o sea, es que es bastante complejo el tema del tema, simplemente no es hacer la geometría en 3D y ya, sino que el BIM tiene también bastante que ver con el tema de la información que se le pone al proyecto. Entonces, por eso es que es un poco complicado darte un monto ahora, porque hay bastantes factores que analizar. Hola, Elster. Sí, el otro lado lo puedes hacer con Mirror. Lo podrías duplicar la extrusión y con Mirror. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta, chicos? Mira, lo que pasa es que me he aventurado a hablarles un poquito del lot, pero eso, si se llegan a inscribir en el curso de GESCOM, lo que pasa es lo siguiente, es que en el BIM Forum, sí, Whitman.
En el PIN Forum hay bastante, si ven la bibliografía, eh, hay bastantes tipos de clasificación. Tenemos el lot 200, lot 300, 350, 400, y de acuerdo a la etapa en la que esté el proyecto se define el lot, y el lot siempre es de cada elemento. No, el lot no es de manera general, el lot es de cada elemento. Entonces, un lot 300 es el tema de metric o lo demás se refiere generalmente a al estándar de dimensiones. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan bastante las pulgadas, pies y todo. Metric es unidades métricas, por ejemplo, metros lineales, grados centígrados. Entonces, a eso se refiere con metric y eso. En cuanto a lot, se refiere al nivel de detalle que llegas en los elementos. Por ejemplo, un lot 200 es lo que hemos hecho. Algo súper básico que solamente tiene información a nivel anteproyecto. Un lot 300 ya es un nivel de diseño. Entonces ya, por ejemplo, tendría ya las bisagras, o sea, las bisagras no, por ejemplo, qué tipo de perilla va a ir, o sea, si tiene un rodón, todo eso ya iría en un lot 300. En un lot 350 iría ya la bisagra, el tema de los detalles constructivos, si va a haber doble vidrio, un vidrio, etc. Y en un lot 400 ya es un as-built. Entonces, es la información ya tal cual se ha construido. Entonces, esa es la diferencia en los lots. Entonces, depende del estado o el momento en el que estés en el proyecto, se va a desarrollar los diferentes lots. Ujú. Ok, Brisa. El Navisworks es una herramienta de visualización. O sea, ahí es donde nosotros podemos visualizar y tiene también varios usos. O sea, el LOT generalmente te sirve para qué? Para tener información geométrica y también información de data de la obra. O sea, por ejemplo, no solo se trabaja el LOT como desarrollo geométrico, también tienes que trabajar el OIN, que es el nivel de información. Entonces, por ejemplo, en cuanto a materiales, fichas técnicas, bastante, por ejemplo, si es que necesitas que eso esté vinculado a una partida, ya tienes que comenzar a poner esa información. Por ejemplo, en el caso de instalaciones, si esa tubería tiene que tener resistir alguna presión nominal especial, ya lo deberías de definir en la información, algún material especial, etcétera, ¿no? El Naviswork es para visualizar. Puedes visualizar, o sea, te sirve para tener, este, para concentrar diferentes modelos y también para visualizar. Te sirve también para detectar interferencias. También para hacer el 4D, porque te permite hacer como un time lapse. Tú vas configurando cada elemento y de acuerdo a eso se va desarrollando eso. También para poder revisar la información, insertar elementos IFCs, que son quizás tu especialista estructural desarrolló el proyecto en Tecla, entonces en el Network puedes integrar elementos IFC también, poder tener un modelo federado donde puedas integrar las diferentes ahora.
Em, a ver, ya, como les decía, el tema del Navisworks sirve para tener un modelo federado y el tema de interferencias, por ejemplo.